Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro ¿Qué tal? tiempo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica, por supuesto, en medio del Mundial de Qatar, que ya arrancó mal para nosotros, pero con toda la expectativa puesta en revertir este escenario el sábado próximo, mientras el gobierno apunta a que sea exitoso el paso de la selección por el Mundial de Qatar. En la Argentina siguen arreciando los problemas, la inflación no cede, sobre todo en alimentos y bebidas, y la economía empieza a dar una señal de enfriamiento, una menor actividad económica y también específicamente en la industria, que está preocupando a algunos analistas. Es un tema, con el gobierno no ha dado en la tecla para reactivar la economía y preocupa más con una pobreza que supera el 40%. Iván Damianovich ya está en línea. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, estaba leyendo, hoy vamos a tratar de sacar a Orlando Ferreres, que siempre es economista de consulta. Ellos entre ayer y hoy sacaron un informe económico que está marcando una caída de la actividad que preocupa respecto del mes anterior, ¿no? Una comparación que está señalando que hay una menor actividad económica. Si con la actividad económica en crecimiento no se pudo mejorar el escenario social, con estos datos da para preocuparse. Claro, José, la realidad es que hay dos situaciones, ¿no? Por un lado, los números reales, los que está marcando un índice que poco a poco va recobrando su lugar, ¿no? Su reputación después de mucho tiempo de haberse visto afectada, y está marcando estos números que estamos viendo, ¿no? Una inflación que sigue muy fuerte, sobre todo en sectores, como mencionabas vos, también otros sectores, ¿no? Telecomunicaciones, por ejemplo, el sablazo de telecomunicaciones del 12% duplicó el promedio del índice del mes de octubre. Pero por otro lado, José, coexiste la mirada y lo que dejan trascender desde algunos lugares del propio gobierno, sobre todo el Ministerio de Economía, el Banco Central, donde están observando de algún modo que el año que viene, no estoy hablando de dentro de 8 meses, sino tal vez dentro de 4 o 5 meses, esta inflación confían en reducirla al 50%, es decir, a la mitad de lo que está en los valores actuales. Eso confía, parte del gobierno, en que van a lograrlo, ¿no? Van a lograrlo, claro, uno se pregunta de qué manera. Ahí es donde aparece tal vez la parte más, si querés, más fea de la historia, ¿no? Y que no lo van a admitir públicamente, pero que hay un hecho incontrastable que tiene que ver con el famoso enfriamiento de la economía, ¿no? Los efectos de la recesión que ya se están notando y que se pueden llegar a profundizar en los próximos meses. Sí, Massa dijo que una vez que pase el verano, en el 2023 esperan que la inflación tenga un 3 adelante. En este momento está teniendo un 6 adelante, estamos en el orden del 6.3, 6.5%. Él tiene confianza en reducir eso, pero hay que ver que para hacerlo se necesitan muchas cosas, entre otras una baja del déficit fiscal. Mientras tanto, esta tarde los gobernadores salieron a pedirle al presidente Alberto Fernández, que sabemos está saliendo de una crisis de salud, le salieron a pedir que haya una definición sobre cuándo se van a hacer las PASO, Iván, que la definición llegue antes de fin de año. Lo vamos a conversar ahora
con el consultor, analista político Federico Zapata, director de Escenarios. Federico, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Iván, un gusto. Gracias por el llamado. Bueno, estamos todavía en un escenario donde no se sabe si finalmente las primarias se van a hacer el año próximo, pero tomando en cuenta que bueno, finalmente se terminan levantando, los gobernadores le acaban de pedir al presidente que tome por lo menos una decisión. ¿Cómo impacta en la estrategia del oficialismo y de las oposiciones, digamos, teniendo en cuenta como principales oposiciones a Juntos por el Cambio y a los libertarios, Federico? Bueno, en un caso un hipotético caso de suspensión del sistema, el principal perjudicado obviamente sería la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio más que los libertarios, porque bueno, en los libertarios es como el liderazgo está como está muy consolidado y ordenado en torno a Milei, pero obviamente que Juntos por el Cambio está con un exceso de oferta electoral, de liderazgos, y necesitaría de las PASO como una metodología de resolución, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, donde no hay PASO, donde obviamente hay dos liderazgos competitivos, el caso del juez de Loredo, y están teniendo una dificultad, te diría, a esta altura muy seria para resolver un liderazgo. Eso se reproduce en todas las provincias donde no existe el mecanismo, y eventualmente a nivel nacional, obviamente que generaría un problema muy grave de cómo se resuelve eso, sobre todo en una coalición que está, digamos, que de alguna manera se ha llevado a la polarización del sistema político al interior de la coalición. Entonces, bueno, ahí hay una dinámica, digamos, en una eventual suspensión, te diría en la oposición, muy crítica. En el caso del oficialismo, obviamente que un escenario de una eventual suspensión de PASO le empodera mucho a la vicepresidenta, digamos, a Cristina Fernández Kirchner, que de alguna manera dentro de la coalición oficialista, de Frente de Todos, la dirigente, digamos, mejor posicionada, que controla además el distrito más demográficamente, electoralmente y demográficamente más relevante de Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, con lo cual obviamente que en el caso del oficialismo lo que haría de alguna manera es potenciar ese poder relativo, digamos, la ventaja relativa que tiene Cristina Fernández Kirchner frente a, digamos, al albertismo autogestionado, vemos de alguna manera, al presidente y algunos, digamos, dirigentes que estaban buscando una alternativa de competencia al interior del Frente de Todos de cara al año que viene. Ahora, Federico, Iván Damianovich, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Un gusto. De todas maneras, digamos, esto pareciera que uno está, ¿no?, trazando escenarios en un futuro lejano. Esto debería estar más o menos resuelto en las próximas semanas, digo, ¿no? Me parece que a la incertidumbre general que uno como argentino está acostumbrado a raíz de las vicisitudes económicas, que por cierto no ceden, y estamos agregando un nivel de dramatismo del calendario electoral tal vez que solo responde a la lógica de las especulaciones de los partidos políticos, pero que no arrojan ningún tipo de, digamos, de certidumbre en la sociedad, porque en definitiva la sociedad empieza a preguntarse, bueno, el año que viene hay que votar, cuáles son esos procesos, cuándo van a ser las fechas, cuántas veces vamos a tener que votar en algunas provincias, en la capital federal, ni hablar, por supuesto, de quiénes van a ser los candidatos, pero por lo menos el cronograma, ¿no debería estar ya avanzada esta discusión? Bueno, está muy bien tu apreciación, porque evidentemente, digamos, lo que nosotros estamos registrando mes a mes, te dirían, a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo, es que este distanciamiento entre la política y la sociedad se ha ido acrecentando. Todavía no hay un fenómeno, un outsider rutilante, digamos, o por lo menos no. Pero, digamos, la verdad que el sistema político va rumbo a una posibilidad de una sorpresa, porque el número de desencantados, de indecisos, etcétera, aumenta mes a mes. Lo que me parece que la política está intentando es utilizar una ventana de tiempo que le da el Mundial. Nosotros lo estamos viendo muy sistemáticamente. Es muy interesante eso, porque, perdóname, ya te dejo terminar la idea, pero digo, es muy interesante el fenómeno de lo que sucede en el radio mundial, como si fuese un episodio que llega a la Argentina, bueno, para instalarse durante un largo periodo de tiempo, donde, bueno, se acomodan las circunstancias, se resuelve lo que tenga que resolver, se hacen medidas antipáticas,
Pero en el mejor de los casos, 3 semanas más. En el mejor de los casos, exacto. digo. Exacto, lo que sí es impresionante, y creo que la política lo está registrando, por lo menos nosotros lo estamos mirando muy atentamente en digamos, en foco o en estudios cualitativos, es que la sociedad, digamos, al descontento y a la frustración con la política, el desacople, es como que con el mundial es como que ha desenchufado el cable, digamos, de la frustración, que era un poco la ira contra la política. Entonces, eso le genera, digamos, a los oficialismos y a la política en general, le genera una ventanita de oportunidad de unas semanas, que como decís vos, digamos, en distintas provincias se va a manifestar de distintas formas. A nivel nacional me parece que es como que abre una discusión que parecía que se había cerrado, digamos. Alberto Fernández se había manifestado, digamos, en contra de la posibilidad de llamar sesiones extraordinarias o de plantear el tema en el calendario de lo que queda del año. Me parece que le abre a la política una ventanita de autonomía temporal de, como decís vos, de muy poquitas semanas, en donde, digamos, lo que estamos viendo es una desconexión de la gente, como digo. La gente sigue frustrada, pero es como que le puso pausa, digamos, ha puesto su atención en algo que en principio podría potencialmente darle mayor satisfacción espiritual, y bueno, y eso le deja a la política un poquito de libertad para ese tipo de experimentos. Que además por ahora ni siquiera viene funcionando en términos de satisfacción, porque lo poco que se vio, bueno, fue decepcionante, y también, digo, tampoco pensar que se genere, no sé, un efecto puerta 2, es decir, termina el Mundial, o Dios no quiera, la Argentina queda desclasificada o fuera del campeonato, todos los problemas, todo lo que se puso en pausa se detonan inmediatamente y confluyen en una misma semana. Quiero decir, uno advierte como un nivel de adolescencia, ¿no?, en la diligencia política muy importante, que me parece que termina digamos, en todo caso beneficiando a aquellos que desde dentro de la política se autoproclaman outsiders de la política, ¿no? Porque los Milei... Eso efectivamente es así, digamos, digamos la política se está tomando una licencia de unas semanas. Obviamente que si esto no funciona, y hay una situación porque nadie controla la resultado del Mundial, claro. Por ejemplo, lo que ocurre el fin de semana, es como que está bien lo que vos marcas, o sea, digamos, la sociedad vuelve a conectar con una situación donde no hay ninguno de los problemas resueltos. Lo cierto es que para el oficialismo hoy, digamos, una elección sin pasos, significa una posibilidad de ganar un nivel de competitividad que de otra manera le es muy difícil, digamos, ¿no? Pensar que de otra manera va a tener ese nivel de competitividad. Básicamente porque probablemente, Juntos por el Cambio, en un escenario de ausencia de pasos, como decía, probablemente tengan una dificultad para resolver el problema, digamos, de liderazgos, y hay un riesgo cierto de que se fragmente esa coalición en un escenario de no paso. Entonces, para el oficialismo tiene un nivel o por lo menos para el cristinismo, digamos, dentro del oficialismo, tiene un nivel de vitalidad la cuestión. Obviamente que para los sectores del Frente de Todos que, digamos, no están contentos o les gustaría tener una opinión en el liderazgo, digamos, en el liderazgo político del año que viene, básicamente algunos sectores que, digamos, que están alrededor hoy de alguna manera de Alberto Fernández, eso, digamos, es una molestia, porque les gustaría utilizar las PASO también para poder plantear una discusión interna. Entonces, yo te diría que en esa dinámica que hoy efectivamente, como vos bien decís, es de la política, es básicamente cómo ordenás o desordenás la oferta política. Bueno, con una sociedad ausente por una semana es donde se está jugando esta partida. Federico, este intento de reinstalación que tiene la vicepresidenta al salir a hablar en un acto, creo que ahora pronto lo va a hacer en otro, como si fuera una dirigente de la oposición, ¿qué techo tiene teniendo en cuenta la imagen negativa que pueda tener Cristina Kirchner? Mira, yo te diría, hoy lo que tenemos es un liderazgo que tiene mucha centralidad en el sistema político, en el sentido de que obviamente que Cristina habla o no habla y automáticamente genera noticias, genera conversación pública, con mucha dificultad, y el acto en ese sentido es como una metáfora de esa dificultad, con mucha dificultad para hablar por fuera, digamos, del electorado fiel que ella expresa, ¿no? Que es un electorado importante, digamos, en un caso de un sistema fragmentado, son 20, 25 puntos, 30 puntos, digamos, que te pueden hacer entrar a un balotaje, digamos, pero con mucha dificultad para hacer un liderazgo más allá de sus huestes, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el acto, digamos, de La Plata un poco es eso, es un discurso
digamos, bastante difícil de entender, sin una estrategia clara, como pensado en sí mismo en el mismo momento del acto, con referencias todo el tiempo anacrónicas al pasado, digamos. O sea, es un liderazgo que tiene una centralidad, pero que no expresa un liderazgo hacia la sociedad. Entonces, está atrapada en esa situación. Lo que pasa es que me parece que lo que el kirchnerismo ha definido, sobre todo el sector que expresa la vicepresidenta, es que la mejor defensa, digamos, judicial, de alguna manera, que tienen es la política. Entonces van a hacer una apuesta fuerte a la política, digamos, y eso implica probablemente no una estrategia ganadora, pero sí una estrategia, digamos, de tener un núcleo de poder muy sólido, consolidado sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Federico, gracias, que te vaya muy bien. Bueno, un gusto charlar con ustedes. Ahí estaba el director de la consultora de escenario, Federico Zapata, bueno, analizando un poco qué está ocurriendo con la dirigencia política y lo que viene, ¿no? Que lo que viene es una definición de finalmente si va a haber elecciones primarias o no el año próximo. Bien, Iván, hoy en materia cambiaria estuvo bastante candente la jornada, el dólar blue subió a 312, tenemos los dólares financieros que son los que usan las empresas en niveles de 340 pesos, indudablemente hay ruido económico, hay preocupación también en los mercados porque habría una decisión de los bancos de prestarle cada vez menos al Tesoro. Siempre terminó mal esto de prestarle tanta plata al Tesoro, el dinero de los depositantes, traspasárselo al Estado, al Tesoro, siempre terminó mal, Iván. Sí, José, a ver, el sistema financiero y, digamos, hoy el Banco Central compró 3 millones de dólares. Repito, 3 millones de dólares. La buena noticia es que no vendió. Pero la verdad que con este nivel exiguo de reservas dentro del banco y la capacidad casi nula que tiene de recomponer las reservas, uno puede avisorar que los problemas en este sector van a continuar durante un tiempo. ¿Qué significa? Y la presión sobre el tipo de cambio. Sí. Recordemos que diciembre es un mes caliente, es un mes donde suele haber una excepcionalidad en cuanto a la necesidad de hacerse de dólares. Recordemos que en el mes de enero hay muchos dólares que además se van vía turismo emisivo. Y bueno, aún así, aún frenando las importaciones como se están frenando, en muchos casos al punto de poner al límite la producción, bueno, los números siguen sin cerrar. De modo que han habido algunas señales. Atención con lo que diga mañana, José, el ministro de Economía, Sergio Massa, en el almuerzo tradicional del CICIP, ahí en el Hotel Alvear. Va a hablar, hoy estuvo con las pymes, ahora va a hablar en este encuentro de las grandes empresas. Fernando Marengo, el economista, advirtió que el país tiene muchos recursos, pero no logra convertirlos en reservas, en una entrevista reciente, y lo tenemos en línea, Iván, a Fernando. José Calero e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José, Iván? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Estábamos conversando con Iván, bueno, este escenario, ¿no?, donde las reservas se están yendo, donde pagar las importaciones se complica cada vez más. ¿Qué otras herramientas puede tener el gobierno? ¿Tal vez aplicar de nuevo algún dólar soja, Fernando? A ver, creo que la pregunta hay varias, está impactando varios temas. Lo primero, a ver, claramente el problema que tiene Argentina es un problema de confianza. Básicamente por eso en algún momento se decidió poner un control de capitales, y mientras haya un control de capitales no entran dólares al país. Se intenta que no salgan, pero definitivamente nadie entra. Entonces eso genera que para hacer frente a las necesidades de dólares del país hay dos fuentes. Una, la reserva que tiene el Banco Central, que es un stock, y lo otro, el flujo que se genere por balanza comercial o por exportaciones agropecuarias en el extremo.
¿Qué es lo que vamos viendo? Que día a día el Banco Central sigue perdiendo reservas, o hoy compró muy poco, pero en general y a lo largo del mes viene perdiendo reservas, y está en gran duda qué va a pasar el año que viene con la producción agropecuaria y con la oferta de divisas por parte de esas exportaciones. Ahora, respecto de esto de pisar las importaciones, que es cierto, por lo menos lo que se escucha, que las empresas no logran comprar o pagar todas las importaciones que desean, ahí hay que tener presente algo. Primero, que si vemos qué viene pasando en los primeros 10 meses del año respecto al año pasado, las importaciones crecieron más de casi 40% e incluso están en un nivel récord. Entonces, es cierto, no se puede pagar todas las importaciones que se querrían, pero se está importando mucho más que en cualquier otro momento. Entonces la pregunta es ¿por qué están creciendo tanto las importaciones? Y eso es resultado de un excedente de pesos que hay en la economía. La gente cuando tiene pesos excedentes quiere comprar dólares, pero el Banco Central le pone un cupo a esa compra de dólares. Entonces lo que hacen las personas y las empresas con los pesos excedentes es intentar comprar cuasi dólares, que es, como yo no me quiero quedar con los pesos en el bolsillo, porque la inflación me hace perder poder de compra, ¿qué es lo que hago? Trato de comprar maquinaria, insumos o bienes finales importados, que es una forma de comprar dólares oficiales al Banco Central y de esa forma sacarme pesos excedentes. Entonces acá el problema de fondo es, por un lado, un control de capitales que hace que no haya ingreso de capitales, un nivel de reserva del Banco Central que se va menguando día a día, un flujo futuro incierto por la sequía, pero al mismo tiempo un problema de pesos excedentes, que cada peso que se emite, nadie se lo quiere quedar en el bolsillo porque la inflación me lo corroe a ese peso. Ahora, Fernando, buenas noches. Iván Damianovich. El escenario está claro, digamos, me parece que está muy bien descrito, pero esto, de alguna manera, tu descripción hace cada vez más, de alguna manera, inviable el pronóstico más optimista del gobierno nacional o de parte del gobierno nacional, que por diferentes canales intenta transmitir la idea de que el año que viene, después del verano, la inflación bajaría al 3% mensual. Y es casi como si fuese una proeza, ¿no? Pero, digamos, es tremendo también. Pero, digamos, ¿vos ves viable este escenario? A ver, Iván, es buena la pregunta. Pensemos qué pasó en los últimos meses. En el mes de septiembre, luego de un salto cambiario, un salto de la brecha abrupto, el gobierno empezó a tomar medidas para tratar de bajar el control con liquidación y la brecha. ¿Y cuál es la medida? Básicamente la medida que se tomó es subir la tasa de interés y despertar la codicia de la gente de manera tal que se quede con los pesos en vez de ir a comprar dólares. Entonces, ¿qué hiciste? Secaste la plaza de pesos. Hiciste que no haya pesos dando vuelta para comprar dólares. Y resultó exitoso, sí, bajaste el control con liqui, bajaste la brecha, pero el problema es que cuando no hay pesos para comprar dólares, tampoco hay pesos para comprar bienes. Entonces lo primero que generaste es una caída de actividad económica. Lo segundo es que la desaceleración en la tasa de inflación se dio, sí, pero fue marginal. ¿Por qué? Porque la economía tiene, primero, un tipo de cambio oficial que se va depreciando a más del 6,5%, niveles de tasa de interés del 7%, salarios que se van ajustando y una indexación o una inercia inflacionaria que hace muy difícil desacelerar la inflación más rápidamente. Entonces quedás en una trampa donde tenés una inflación que se desacelera marginalmente, pero una caída de actividad económica. Entonces, si vos querés combatir más la inflación y no generás confianza, que yo creo que es el gran problema que tiene la economía argentina, ¿qué va a terminar generando? Una gran recesión y la baja en la tasa de inflación va a ser marginal. Hoy el dólar blue cerró a niveles de 312 pesos, los dólares financieros siguen rozando los 340. ¿Esto puede ser una tendencia que se consolide en las próximas semanas, Fernando? Hay que pensar que lo que pasa en el mercado de dólares de cambio
es la contraparte de lo que pasa en el mercado de pesos. Entonces vos controlaste el tipo de cambio y la brecha cuando secaste la plaza de pesos. Sacaste todos los pesos que estaban circulando, pagando tasa de interés, pero eso de nuevo, eso te generó una recesión. Ahora cuando a vos te preocupa la recesión y empezás a inyectar más liquidez, bueno, el costo lo empezás a pagar con el contó con liqui y la brecha. Entonces la pregunta es, ¿qué decide el gobierno? ¿El gobierno quiere tener un tipo de cambio estable a costo de una recesión económica? ¿O el gobierno no quiere tener tanta recesión, pero eso lo va a pagar con más tipo de cambio y más brecha cambiaria? De nuevo, creo que eso es lo que tiene que quedar claro, que acá no hay un escenario donde uno dice, estabilizo el tipo de cambio, bajo la inflación y la economía crece. Acá está en una disyuntiva en decir, bueno, restrinjo más el mercado de pesos y me cae más actividad económica, o trato que la caída de actividad no sea tan grande, pero lo voy a pagar con pérdida de reserva y más brecha cambiaria. Bueno, un escenario complicado. Fernando, te agradecemos mucho el contacto con Asteriscos y te mandamos un abrazo. No, por favor, un placer. Muchas gracias por llamar. Buenas noches para todos. Ahí estaba el economista Fernando Marengo, socio de Arriazu Macroanalistas. Bien, Iván, hay bastante ruido en la provincia de Buenos Aires. Se conoció un informe el fin de semana de Jorge Lanata, donde lo deja bastante complicado el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que parece tiene más propiedades de las que admitió en sus declaraciones juradas. Indudablemente hay ahí dando vuelta un malestar político con Berni, que bueno, quien sigue siendo sostenido por el gobernador. Sí, la figura de Berni siempre controvertida, hay que entenderla desde sus orígenes, médico-militar, que creció y se amacó en el poder político de la provincia de Santa Cruz, como un hombre de confianza de Néstor Kirchner y como un enviado a determinadas situaciones puntuales, como por ejemplo fue la situación en la mina de Río Turbio. Ganándose la confianza del entonces matrimonio presidencial, Berni llega a la Nación como número 2 virtual, digamos, de Alicia Kirchner, y se ocupaba de estar en el territorio, que es lo que sabe hacer, acompañando a familias y digamos, situaciones en estado de vulnerabilidad, o incluso desactivando posibles conflictos sociales que podían sucederse con la crítica situación que ya venía arrastrándose lógicamente. Bueno, luego adquiere un protagonismo mucho mayor y finalmente se reconvierte en ministro de Seguridad de la Nación, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no con pocos enfrentamientos. Ya desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, comenzaron los choques con la entonces ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, y luego también con algunos cruces con Aníbal Fernández. Vamos a ver ahora, Iván, cómo está a esta altura de la jornada la situación de Berni. Lo sumamos a Juan Andrés Paulenco, con toda la información de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches, Iván. ¿Cómo andan? ¿Se irá Berni finalmente o lo va a sostener Kicillof? Yo creo que en las próximas horas se termina el capítulo de Berni. ¿Lo ves más afuera que adentro? Sí, incluso es más, yo creo que hasta el propio Berni quiere irse. Yo lo había manifestado hace algún tiempo atrás, si ustedes recordarán, el tema era que no había reemplazantes. Más, había algún intendente que tenía ganas, pero no convencía, entonces como tal se lo retuvo. Ahora, con esa charla que tuvieron con el intendente el ex intendente de La Plata, actual ministro de Justicia, creo que ya tiene un reemplazante. Atención, José, lo que dice Juan, dos cosas, ¿no? Creo que ya tiene reemplazante, me gustaría ahora tirar un poquito más de esa cuerda, pero antes también decir, y no sé si coincidirán ustedes, que Berni se retire del Ministerio de Seguridad no implica necesariamente que se retire de la vida política. Digo, ha adquirido un alto perfil, tiene un amplio nivel de conocimiento y más de una ocasión ha manifestado su vocación política.
coincido totalmente con lo que dice Iván, me parece que la estrategia de Bernie es tratar de irme, lástima que por ahora, después de estas denuncias, estas bombas de humo, no se va por la puerta grande, sí va a tratar de salir de acá a 30 o tal vez 2 meses de la escena política, y la idea es nuevamente relanzarse dentro del territorio bonaerense a ver si la cosa prospera dentro de un paraguas, dentro del Frente de Todo o fuera, ojo. Sí, él dijo que prefería mantener sus ideas aunque tenga que fundar otro partido político, así que, bueno, tal vez sea el futuro de Bernie. Y Juan, contanos qué está pasando ahí con los cambios de horario en los bancos en la provincia. Bueno, justamente a través de un acuerdo realizado con la Asociación Bancaria y la Cámara de Empresarios de Bancos también, ya está inaugurado de 8 a 13 horas, pero atención, esto no es ni Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni lo que sería la zona AMBA, que son los 19 municipios. Esto es más que nada zona de más de 80, 100 kilómetros, por ejemplo, zonas como Berizo, Ensenada, Bolívar, Azul, Bragado, 25 de Mayo, Balcarce, Chivilcoy, General Alvarado, General Porredón, Partido de la Costa, Cañuelas, Lobos, Monte, toda esta zona y La Plata mismo entrarían en este acuerdo de atención al público de 8 a 13 horas. Más tempranito, bueno. Más tempranito. ¿Hubo una multa ahí a uno de los principales shoppings del país? Sí, una muy buena tarea al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con inspectores también aportados por el Centro de Empleado de Comercio Zona Norte y el Sindicato de Pasteleros, como así también gastronómicos. Estuvieron inspeccionando este shopping muy amplio, que está en la localidad de Martínez, que le dicen Unicenter. El operativo alcanzó 216 locales, y acá está el dato, el 82% de esos trabajadores estaban en negro, 2.274 trabajadores, 929 actas labradas. Si eso ocurre en los shoppings, no quiero pensar lo que ocurre en la calle. Juan, la última muy corta, hubo una actividad ahí con el ministro de Educación. Sí, fue más precisamente en el partido de Hurlingham, conjuntamente con el intendente Zabaleta, estuvieron visitando obras educativas de la Escuela General Lavalle, ubicada en Villa Tesey, con una inversión de 390 millones de pesos. El objetivo de ampliación de aulas, creación de nuevos espacios que puedan servir para el dictado de clases o para el desarrollo de tareas administrativas. Bien, una inversión fuerte en educación entonces. Juan, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, buena semana. Iván, contigo nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo grande, José, y gracias por todo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad. Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM-D 6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www.bancociudad.com.ar. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y el mundo que viene, que siempre nos está maravillando, el hombre parece que volverá a visitar la Luna en los próximos años, se habla de acá a muy corto plazo, pero hubo una misión clave que se lanzó en estos días. Rodrigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Así es, el miércoles de la semana pasada, a la madrugada, desde Florida, despegó el cohete SLS que lleva una nave espacial, el módulo Orión, que así como en el pasado, ¿no?, cuando teníamos el módulo lunar con las misiones Apolo, en este caso es la cápsula Orión la que está preparada para llevar a la tripulación, y en esta primera misión, que es el Artemis 1, es una misión orbital lunar, o sea que básicamente van a llevar esa nave, la cápsula Orión, va a hacer toda una serie de órbitas alrededor de la Luna, pero no está tripulada. Lo que está llevando en esta primera misión son 2 maniquíes que están cargados de sensores que miden montones de datos que podemos imaginar y otros que ya exceden lo que podríamos contar, pero que miden cosas como la radiación que están recibiendo desde el espacio, cuestiones que tienen que ver con la aceleración, montones de factores que sirven para después hacer que sea más confortable o más apropiado para la tripulación humana. Es una misión que es importantísima porque, tal como decías, el objetivo final es que los
seres humanos vuelvan a estar en la Luna pronto. Hablabas de 3 lanzamientos programados. Este fue el primero. ¿El segundo para cuándo está previsto? El segundo, que sería Artemis 2, estaba previsto originalmente para 2024, pero ya está confirmado que hasta 2025 no se va a poder hacer. Y ahí sí tenemos ya la primera tripulación con personas, no una tripulación de maniquíes, que no va a aterrizar, no va a alunizar, para utilizar la palabra correcta, sino que va a hacer varias órbitas alrededor de la Luna, pero bueno, ya ahí vamos a estar llevando personas reales que van a hacer un vuelo muy largo, va a ser uno de los vuelos más largos que se realizan desde hace 50 años, y ahí sí ya se va a estar probando la realidad, ¿no? Ver cómo está funcionando. ¿Por qué no se Pero bueno, ¿por qué no se volvieron a enviar personas a la Luna en casi medio siglo, Rodrigo? Sí, esa es una pregunta que es muy habitual y tiene que ver primero con que a nivel tecnológico fue un logro increíble a fines de los 60 poder poner un hombre en la Luna. Y en ese momento, bueno, estaba toda la cuestión política de la carrera espacial. Los astronautas no eran civiles, sino que eran exclusivamente militares y sabían que estaban corriendo riesgos grandísimos. Hubo varios fallecidos durante las misiones Apolo y era parte del riesgo que ellos asumían. Para hacerse una idea, ¿no? La capacidad de procesamiento de las computadoras del Apolo, ¿no? Que llevó al hombre a la Luna, es una pequeñísima fracción de la capacidad de procesamiento que tenemos en un celular al día de hoy. O sea, el celular menos potente que podemos tener en el bolsillo tiene 100 veces la capacidad de procesamiento que la computadora que manejó esas naves espaciales gigantescas. Y esa motivación que tenía que ver con una cuestión política fue lo que aceleró los pasos antes. Hoy en día, esto ya, en un principio se perdió el interés político y ahora ya se lo ve como una cuestión que pasa por montones de protocolos de seguridad, pasa por también verlo como una plataforma para luego poder llegar a Marte, porque justamente este es el primer paso, y también se está comenzando a abrir la puerta a los privados, porque parte del objetivo también es que haya empresas privadas, empresas de turismo, empresas incluso que podrían llegar a hacer algún tipo de explotación económica en la Luna, que suena muy a ciencia ficción, pero bueno, es parte de lo que están diciendo para esta misión. Parte del mundo que viene. Bueno, prepararse para hacer un viajecito a la Luna y después a Marte. Rodrigo, gracias como siempre por toda la info. Muchísimas gracias, José. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Arranque del programa hablábamos de que estaríamos frente a un enfriamiento de la economía, de la actividad económica, de la industria, y quién mejor para consultarle que el economista Orlando Ferreres, a quien ya tengo en línea. José Calero, te saludo. Orlando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Estaba mirando los últimos datos. La economía también. Es cierto que también se está desacelerando la economía. Sí, yo estaba observando los datos de ustedes, de industria y de actividad económica, y se nota un enfriamiento que no sé, vos me dirás si esto es una tendencia o puede ser algo que después... No, yo creo que es una tendencia, producto de que no alcanza el salario para todo, y efectivamente ya hubo como un gasto del ahorro que se gastó en bienes inmuebles o en activos que pueden representar el dólar o en el dólar mismo, pero ahora ya no queda nada, digamos, así que la actividad económica se está resintiendo. Por ejemplo, en el mes de octubre la actividad económica industrial bajó 0,9% con respecto a la de septiembre, y esto se viene ocurriendo desde abril, o sea que no es de un solo mes, sino varios meses. ¿Y la industria, Orlando? La industria está dando 2% respecto al año pasado, el mismo mes de octubre. Quiere decir que se hunde el sector. Hay algunos sectores que dan bien, como las automotrices,
y otros como alimentos y bebidas quedan bastante mal porque la producción del agro fue menor o porque se exportó mucho grano, etcétera, pero digamos los principales son los sectores automotrices y algunos otros sectores relacionados con los bienes durables. Eso se está dando así, producto de la forma en que se fue haciendo, digamos, con el tipo de cambio, que no se decidió no corregir mayormente, sino ajustar adaptativamente el tipo de cambio. Se aumenta 6,3, 6,5% por mes, que es más o menos la inflación, ¿no? O sea, no da más que para la inflación. ¿Qué perspectiva tenés para la inflación el año próximo con el escenario actual? Teniendo en cuenta que Massa está prometiendo una inflación que sería la mitad de la de este año. Bueno, es difícil sin saber qué va a hacer un cálculo. Nosotros por nuestros mismos medios econométricos calculamos una inflación similar o un poquito mayor que la de este año, que este año nos da algo así como 100,5, el año que viene nos daría 108,5, o sea que no vemos una caída tan grande a cifras de 30% para abril, como dice el ministro, ¿no? Pero bueno, hay que ver lo que piensa hacer y también depende mucho de eso. Habría que ver qué medidas concretas va a adoptar. Por ahora no vemos ninguna que nos permita basarnos en las mismas para poder estimar la realidad de esa apreciación. Para nosotros sigue siendo un año de alta inflación. Y lo mismo va a ser el primer año del nuevo gobierno, porque hay tantos precios relativos para arreglar. El tipo de cambio también hay que arreglarlo y dejar un informe un solo tipo de cambio, amén de todos los precios que tienen derecho de exportación del agro, que habría que eliminarlo. O sea, produce una inflación bastante alta en el 2024 también, no solamente el 2023, sino el año siguiente. Bien, aunque Orlando, después estaría bueno, mejor para el 2025, ¿no? ¿De qué se va a disfrazar el ministro? No sé, pero indudablemente la inflación está por las nubes y las proyecciones que está haciendo están un poco distantes por ahora de las que hacen los analistas privados como vos. Te agradezco como siempre, Orlando, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, un abrazo, chao. Ahí estaba Orlando Ferreres. Bueno, sí, se está enfriando la economía y es una tendencia, dijo en esta entrevista con asteriscos. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Bien, estamos ya en clima mundialista, por supuesto, ya varios partidos, nos fue mal en el debut, Adrián. ¿Cómo va, José? Buenas noches. Adrián Tacón, con toda la información del Mundial. ¿Qué nos pasó? Buenas noches, José, ¿cómo va? ¿Qué nos pasó, Adrián? Y es la explicación que todo el mundo se está haciendo, ¿no? ¿Qué nos pasó? Hubo errores, hubo tal vez falta de actitud en algunas cosas, sorpresa en otras, porque el rival también juega. Ahora es como dicen los experimentados, es barajar y dar de nuevo. Ahora, ¿lo habrá subestimado la Scaloni? Yo creo que sí. En algún porque punto todo el mundo ya sabía, por lo menos todo el mundo del fútbol, sabía que Arabia jugaba al offside. Jugaba con dos líneas de 4 muy claras y buscaba dejar en posición adelantada al rival. Bueno, ahora con toda la tecnología hay que cuidarse mucho, tanto de eso como de las agarradas en el área, bueno, que le dieron un penal a Argentina, y sin embargo no pudo contrarrestarlo, ¿no? En el partido quedamos 3 veces en posición adelantada, marcamos goles, después se sumaron otras, no le encontró la vuelta a Scaloni. Parecería mentira, o difícil de creer al menos, que en un mundo tan tecnológico y con tanta información no sepamos esto que estamos contando de Arabia Saudita, pero obviamente algo falló, o el plan B no existió, ¿no? Sí. Yo veía que 9 de los 11 jugadores de Arabia Saudita juegan en un solo equipo, en Arabia,
y es el equipo que dirige Ramón Díaz, Ramón que era Díaz. técnico de River. Hoy felicitó a sus dirigidos. Yo pregunto, ¿nadie lo llamó a Ramón Díaz para pedirle información? Sí, claro. ¿Viste? O sea, es el ABC que te diría. Pero bueno, ahora queda México, y ya en esta instancia Argentina no tiene margen de error para Tiene nada. que salir a ganar, tanto con México como con Polonia. Hacerle cuenta, hablaba con un amigo, hacerle cuenta que no hay más fase de grupo, que es todo ahora, como dicen los que se brasileños, fueron los octavos de final. Exactamente, es un octavo de final anticipada. Bueno, Argentina sabe que si gana los 2 partidos, Adrián clasifica, porque Polonia y México empataron. Exacto, empataron 0-0. No dependemos de nadie. De nadie, solamente de Argentina. Los antecedentes con México nos favorecen en los mundiales, sí, perfecto, pero habrá que ver cómo Messi y compañía se recompone ante esta situación. Que no estaban los cálculos de nadie. Lo que pasó previo a Arabia Saudita, los 36 partidos invictos, quedó ahí, nada más. Bueno, hoy empezó el entrenamiento fuerte, falta todavía para el sábado. ¿Te da la impresión de que pueden introducirse algunos cambios? Seguramente va a haber algún cambio en mediocampo y en defensa, eso es casi seguro. Habrá que ver qué pasa con el lateral derecho, habrá que ver qué pasa con el lateral izquierdo también, y qué sucede con los tocados famosos, porque se vio que Paredes no estaba al 100%, que entró Enzo Fernández, el ex jugador de River, porque Guido Rodríguez había estado engripado, no hay mucho, digamos, para tocar. No creo que Scaloni haga 6 cambios, no va a ser eso, tampoco es que todo falló, pero hubo pequeñas aristas que habrá que ajustar. Habrá que ver cómo quedó el Cuti Romero, un jugador que también venía con alguna lesión, tal vez Otamendi pase de 2 y Lisandro Martínez pase de 6, entonces ajustar cosas y buscarle más movilidad, porque el equipo evidentemente en el segundo tiempo quedó medio como le faltaba un poco el aire, ¿viste? Sí, vos mencionabas, Adrián, el mediocampo y la defensa. Arriba, si bien Lautaro Martínez tuvo oportunidad y marcó goles, que bueno, lamentablemente fueron anulados por posición adelantada muy finita, se lo vio bastante bajo a Di María, ¿no? No sé si, por ahí muy insistente, o sea, cuando yo digo insistente, intentó siempre lo mismo, le salió una vez, le salió 2, y después ya no lo volvió a salir. Hubiésemos esperado tal vez un cambio de frente, ¿viste? Que juega mucho por derecha, ¿y por qué no probamos por izquierda? No sé si lo va a sacar a Di María, no me... Bueno, lo concreto es que indudablemente se espera mucho más de Lionel Messi. Creo que todo el mundo del fútbol está esperando que este sea su gran mundial, incluso los propios rivales que dicen, bueno, si no sale campeón mi equipo, quiero que salga Argentina por Messi, ¿no? Exacto, habrá que ver cuánta reacción produce este cachetazo en Messi y en sus compañeros. Ya han hablado que Messi estuvo alingando a sus compañeros, en charlas internas, con los referentes. Bueno, es ahora o nunca, ¿no? El tren está pasando por la estación y si no te subís, te quedás. Bueno, y va a ser toda una prueba, Adrián. Perdimos un invicto que eran, ¿cuánto? 36 partidos. Sí. Bueno, va a ser toda con la Copa América incluida, Sí, por supuesto. Logró el título de la Copa América, ¿no? Va a ser toda una prueba esto para Lionel Scaloni, ¿no? Porque nunca tuvo una situación tan adversa. Exacto. Y además, vos fíjate que tampoco hagamos tanta leña del ángel caído, pero va a ser un mundial que ya dio sorpresas. Hoy Japón le gana a Alemania. Sí, que triunfo el japonés. Se dio que Croacia, en su campeón, empata con Marruecos sin goles. No pasa nada en cuanto a España, que ganó 7-0. Sí, y se convierte, por supuesto, ya era candidata y ahora Francia sin son Benzema los dos candidatos, ¿no? Francia sin algunos jugadores de importancia le gana 4-1 Pero vos fijate, Adrián, que hasta Francia arranca perdiendo en este mundial, ¿no? Hay muchas sorpresas.
Va a ser un mundial que no... lo que hablamos antes, ¿no? Los lesionados, la recuperación, hasta último momento se bajaron, fueron jugadores nuevos. Todo un cambio de cosas que hay que estar bien preparado para esto. Bueno, acá me acota... Sí. Argentina llegó como candidata. Habrá que ver si finalmente se calce ese traje, ¿no? Sí, que no se cumpla lo que dijo Scaloni, que ninguno que llega como candidato es después campeón. Me acota acá Roberto Blanco que a las 10 de la mañana de Argentina está prevista una conferencia de prensa de Scaloni. Mucha expectativa, por supuesto, entre el periodismo allá. Vamos a ver qué es lo que dice, sobre todo en materia de cómo piensa revertir esta caída inicial. Ya tuvimos otras caídas en Mundial 90 y otros, y bueno, terminamos muy bien ese Mundial. Sí, ¿no? Pero a ver, no te olvides que también perdimos en España 82 con Bélgica, y el equipo ese venía a ser campeón del mundo en el 78, ¿tá? Y terminó penando contra Brasil y Italia. Ahora que bueno, por eso te digo, si finalmente el liderazgo de Messi hace Messi en sus compañeros, hay calidad técnica, no podemos decir que es un equipo que no tiene buenos jugadores, porque la verdad que existe una calidad técnica, hay una idea de juego, Scaloni siempre la tuvo, tal vez en esta ocasión, lo que decíamos al principio, José, no tuvo un plan B. Bueno, estaremos alentando el sábado, ojalá que le ganemos a México. Adrián, gracias como siempre, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo enorme para vos. Adrián Taconi con toda la información sobre el Mundial. Scaloni, conferencia de prensa, veremos qué es lo que dice. Mucha expectativa, ojalá que la Argentina logre dar vuelta este mal momento. Nos reencontramos la semana próxima con ustedes, como siempre, el miércoles desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out.